Se va otro nefasto ministro que también quise sacar mediante una moción de censura, pero el Congreso no me ayudó. Se va el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien desde hoy llamaré el Gato Velásquez, porque después de ensuciarse en la seguridad de Colombia, pretende tapar con una cobarde renuncia todas las suciedades que le ha ocasionado a este país. Bueno, amigos, al parecer la felicidad les duró poco. La oposición al gobierno Petro celebró con bombos y platillos la salida del ministro de Defensa Iván Velásquez, pero ahora salen a llorar con el nuevo nombramiento. Gustavo Petro nombró a Pedro Sánchez, el héroe de los niños perdidos del Amazonas, como su nuevo ministro de Defensa. El uribismo, los sectores políticos contrarios al gobierno y sus bodegueros están indignados con el nombramiento del general Pedro Sánchez como el nuevo ministro de Defensa de este gobierno, en reemplazo de Iván Velásquez. Con narrativas chimbas, quieren convencer a la opinión pública de que este nombramiento es un desacierto de nuestro presidente Gustavo Petro. La oposición al gobierno asegura que este nombramiento podría desencadenar la renuncia de altos funcionarios de la fuerza pública que debilitará, según ellos, la institución. Pero esto es una falsedad, una de esas tantas falsedades que difunde el uribismo y sus aliados políticos en sus redes sociales junto a sus bodegueros. El sargento Chala desmiente todas estas narrativas. Quiero compartir con ustedes este trino del sargento Chala. Muy interesante. A ver, dice el sargento Chala: algunos se han cuestionado si el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa podría generar el retiro de varios generales de mayor antigüedad. La respuesta es clara: no es así. Lo que sí puede suceder es que algunos militares de alto nivel se retiren por ego o simple orgullo profesional, pero esta decisión no está directamente relacionada con el nombramiento del nuevo ministro. Este escenario está respaldado por una figura jurídica aplicable, y el mismo presidente Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de este mecanismo al realizar el nombramiento. La figura se llama la Comisión de Servicios, que está establecida en el artículo 27 del Estatuto del Servicio Militar. Dicha figura permite que un militar sea asignado a un cargo público sin que esto implique un ascenso o una interferencia en la jerarquía militar vigente. Al asumir el cargo de ministro de Defensa, se aplican las siguientes condiciones. Ojo, entonces aquí habla de que aquí al general Pedro Sánchez no se le está ascendiendo, simplemente va a ocupar un cargo público. Y repito, esto no afecta a la jerarquía de las fuerzas militares. Entonces, vamos a ver cuáles son esas condiciones al ser nombrado como ministro de Defensa Pedro Sánchez, según la figura, ¿no? Según esta figura, la figura que dice aquí el sargento Chala, que se llama la Comisión de Servicios. Esta Comisión de Servicios trae las siguientes condiciones: pérdida temporal de la condición de militar activo. El general Sánchez deja de formar parte de la cadena de mando operativa mientras ejerce como ministro de Defensa. La segunda condición: no afectación de los grados superiores. Los mayores generales y generales mantienen su autoridad y posición dentro de la estructura militar sin que su jerarquía se vea comprometida. Tercera condición: no hay ascenso automático, es decir, aquí no se está ascendiendo al
general Pedro Sánchez. Dice, el nombramiento no altera el orden de antigüedad o méritos dentro de la institución militar. La designación de un general como ministro de Defensa bajo la figura de comisión de servicios es un mecanismo jurídicamente válido y eficaz. Este procedimiento, establecido mediante decreto presidencial, garantiza lo siguiente, ojo, o sea, cuando alguien toma la decisión de nombrar a un militar hacia el ministerio, hacia un cargo público, esto garantiza lo siguiente según la ley, según la Constitución. Garantiza el respeto a la jerarquía militar. La cúpula militar conserva su autoridad operativa y su estructura de mando. Bueno, aquí vale la pena resaltar, el señor ministro de Defensa llega allí y ojo, su subalterno es el comandante de las fuerzas militares. O sea que todos estos generales que están en su mayor grado, en su alta jerarquía del ejército, simplemente van a quedar al mando del comandante de las fuerzas militares. Sigo por acá. ¿Qué se garantiza con esta figura? El control civil sobre las fuerzas militares. Se mantiene el principio constitucional de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil con las salvaguardas necesarias. También se garantiza, si se aplica ya se aplicó la figura, con esta figura que aplicó el presidente Gustavo Petro. Esto garantiza la separación de roles. El militar designado actúa exclusivamente como funcionario público, sin superponer sus funciones con las de un miembro activo de la Fuerza Aérea o cualquier otra rama militar. Este mecanismo ha sido avalado por la Corte Constitucional y se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano, asegurando tanto la estabilidad institucional como el cumplimiento de los principios democráticos. Básicamente con este trino, amigos, el sargento Chala nos explica muy bien qué hay detrás de esta figura que aplicó el presidente Gustavo Petro para nombrar a su nuevo ministro de Defensa. Y claramente esto no tiene por qué afectar la jerarquía de las fuerzas militares. En pocas palabras, los militares de alto nivel quedan al mando del comandante general de las fuerzas militares. El comandante general de las fuerzas militares recibirá orden del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa, y el ministro de Defensa recibirá órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro. Mayra, así como usted lo acaba de decir, pues el anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro en desarrollo de la cumbre de gobernadores que se adelanta en el departamento de Boyacá. Sánchez será el primer militar en volver a ocupar el cargo en propiedad desde el año 1991. Más policía. El presidente Gustavo Petro anunció durante la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva que el general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velásquez. Con este nombramiento, Sánchez se convierte en el primer militar en ocupar el cargo en propiedad desde el gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994, cuando se estableció la designación de civiles para la dirección de la cartera de defensa. El último general en el cargo en propiedad fue Óscar Botero. Generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez.